Bienvenidos a Curiosidades del Español. Bueno, hoy os voy a hablar del alfabeto, porque sí, el alfabeto tiene muchas curiosidades, aunque no lo parezca. Por ejemplo, ¿por qué es este orden? ¿Qué significan las letras? ¿Representan algo? No me voy a meter con el idioma árabe, con el alfabeto árabe, el chino, el japonés, que desconozco completamente, pero el alfabeto latino y el cirílico, todos estos dos alfabetos vienen del protosinaítico. ¿Qué es esto del protosinaítico? Pues es un alfabeto que se inspiró en algunos de los jeroglíficos egipcios. Y el protosinaítico, de que, bueno, si os fijáis, la palabra viene del Sinaí, de la península del Sinaí. ¿Por qué es ahí donde se origina? Cogieron en la península del Sinaí, había un pueblo que se llamaban los semitas, que vivió bajo dominio egipcio alrededor del siglo XVIII al XVI antes de Cristo y que utilizaron algunos de sus jeroglíficos para inspirarse en la creación de las letras. ¿Y qué significan estas letras? Pues si os fijáis, vamos a empezar por la A. Si la giráis un poco, si la giráis como 90 grados, os veréis que puede ser, con mucha imaginación, se asemeja a un dibujo de una vaca. Es la idea de viene de un jeroglífico, de un dibujo de una vaca, de la cabeza de una vaca, no de la vaca completa, de la cabeza de una vaca. Otro ejemplo, la letra N, viene de un dibujo de una serpiente. No la S, sino la N, es la que viene del dibujo de una letra de una serpiente. La S viene de un dibujo extraño que no sé cómo describir. Eh, pero otras curiosidades, otras letras que son curiosas, por ejemplo, la O. ¿De qué viene la O? Pues la O viene de un dibujo de un ojo. Y la letra M también viene de un dibujo que se ve bastante bien, viene de un mar picado. Imaginar un mar picado, pues eso es como unas olas por encima, una línea recta con unas ondas por encima. Pues de ahí viene la letra M, de ese dibujo. Y la letra E, bueno, aquí hay que echarle mucha imaginación, porque era un garabato, un moñigote de una persona. O la letra D, que venía de un pez, de un dibujo de un pez. A esos hay que echarles mucha imaginación. Otra cosa curiosa es la letra Z. ¿Por qué es curiosa? Porque al principio no estaba al final. ¿A qué me refiero con esto? Que al principio no estaba al final. Que al principio, en este alfabeto, en el protosinaítico y en el griego, por ejemplo, la letra Z ocupaba el sexto lugar en el alfabeto. Pero esta letra en el latín fue evolucionando hacia una R y llegó a desaparecer. Y luego, más tarde, un poco después, volvió a aparecer porque se empezó a utilizar la letra Z para representar la Z griega. Bueno, no sé si he pronunciado bien. Entonces, pero apareció de nuevo. ¿Y qué pasa? Pues lo mismo que decimos que cuando la gente va a Sevilla pierde su silla. Que cuando volvió a aparecer su lugar ya estaba ocupado. Entonces se tuvo que ir al final. Y ahora simplemente una pequeña pausa para recordaros que Senior Lingua es la aplicación con la que podrás practicar idiomas y además ayudar a las personas mayores. Recordar, probar Senior Lingua. De vuelta con el alfabeto, con el abecedario. Y os preguntaréis algunos, pues, ¿y la H? ¿Por qué tenemos una H? Bueno, la H por el chocolate, ¿vale? Para cambiar el sonido de la letra C. Pero también antes tenía una pronunciación, se pronunciaba. Y se pronunciaba como una H aspirada, como en inglés. Pero con el tiempo perdió su sonido. ¿Y por qué perdió su sonido? Porque a partir del siglo XV, la pronunciación de esta H inspirada se empezó a considerar un vulgarismo, algo vulgar. Entonces se dejó de usar. Y hasta que se dejó de usar del todo. Aunque queda esa remora de la H en chocolate, por ejemplo, la CH. Pero ya es otro sonido totalmente distinto. ¿Y qué pasa con la B y con la V? Pues bueno, pues en castellano medieval,
representaban sonidos distintos, pero a partir del siglo XVI ya se pronuncian igual. ¿Y cómo sabemos esto? Pues por las rimas, porque en los poemas antes no había rimas de palabras con B y con V. Entonces, y luego vemos que a partir de un momento empieza a haber rimas de palabras que la terminación tienen B con palabras que la terminación tienen V. Por ejemplo, Quevedo en su poema A una nariz dice: érase una nariz superlativa con V, érase una nariz sayón y escriba con B, érase una alquitara pensativa con V, érase un elefante boca arriba con B. ¿Y por qué unas palabras van con B o V? Pues por su origen etimológico. Bueno, ha sido todo por hoy. Con vosotros ha estado Alejo Santolino y no olvidéis de suscribiros y darle a like.